Bienvenidos al programa de Sociología de la Educación. En esta ocasión quisiéramos comentar algunos aspectos esenciales de la unidad didáctica 2, Sociología y Socialización. La pregunta que nos viene a la mente cuando nos enfrentamos a esta temática es cómo los seres humanos aprenden a ser miembros de una sociedad. Y la respuesta que podemos dar a esta problemática es que los seres humanos aprendemos a ser miembros de una sociedad a través del llamado proceso de socialización. Proceso de aprendizaje de la cultura, es decir, de las creencias, de las normas, interiorizando los sentimientos, los valores, las habilidades, para asumir los diferentes roles que como seres humanos, en los diferentes grupos humanos, hemos de comportar a lo largo de nuestra vida. ¿Qué construye entonces el ser social, ese ser que se socializa mediante el proceso socializador? Pues no construye más que su identidad personal. ¿Cómo? Pues a partir de las interacciones que realiza con la naturaleza en los diferentes grupos humanos, donde él va a expresar determinadas conductas dependiendo de la estructura de las diferentes agencias a partir de acciones individuales y en una estructura interna y externa que conduce a la formación de diferentes hábitos y jerarquías. El hombre es el creador de las relaciones sociales y a su vez es producto de esas relaciones, a partir de que su conciencia humana le permite una forma elevada de vida y asimismo también un comportamiento desde las diferentes condiciones concretas de vida, desde las diferentes relaciones y comunicación que establece, desde la actividad, desde los grupos, desde la comunidad y la historia, donde la conciencia humana constituye la etapa más alta de desarrollo. Las diferentes condiciones de vida y educación y las diferentes influencias sociales más amplias repercuten sobre todo en los niños, adolescentes y jóvenes, y sobre todo en estas primeras etapas de vida, para poder apropiarse de los diferentes valores, creencias, elementos culturales de que son portadores las sociedades y las generaciones anteriores. Plantean muchos investigadores cuando abordan este tema que si desaparecieran los adultos y adultos mayores en una sociedad, sería imposible transmitir toda la información y todos los elementos culturales que son atesorados por cada una de las sociedades. De ahí la importancia de las diferentes etapas del proceso socializador y de los principales agentes y agentes, ya que entre la agente y el sujeto de socialización, entre el agente socializador y el sujeto de socialización, se manifiesta una actividad de carácter dinámica, una comunicación y diálogo, que es lo que permite que se puedan esos sujetos apropiar de los valores culturales que han sido atesorados con anterioridad. Por tanto, la educación, la que transcurre al nivel de la escuela, constituye el núcleo del proceso socializador, pero en las etapas de este proceso tenemos que identificar un primer momento de socialización, que es el que transcurre al nivel de la familia, y un segundo nivel donde comienzan a ejercer su labor la escuela y el resto de las instituciones socializadoras, en acciones donde se prepara al hombre para la vida desde los diferentes ámbitos y en las diferentes esferas en que tiene que disfrutar a plenitud de esa vida y lograr su incorporación personal y social activa a la sociedad. Decimos que el tema de la socialización tuvo su primera mención en términos de la literatura científica en el siglo XIX, pero su examen como objeto de interés científico no es hasta inicios del siglo XX, por tanto las aportaciones que se han hecho en este campo aún son pocas. La interpretación más cabal de esas relaciones que establece el hombre con el medio ambiente a partir de los estudios, los primeros estudiosos de esta problemática. Tendríamos que decir que el proceso socializador no es un proceso abstracto, es una condición material que caracteriza el entorno social del sujeto y que es imprescindible para que éste pueda transformarse como ser humano, que la influencia del medio social no prescinde del dinamismo del sujeto, de su actividad,
lo cual constituye un aspecto determinante para poder comprender lo que acontece en esa relación individuo-sociedad, donde los individuos no se adaptan simplemente al medio, sino que crean a partir de esa relación, lo cual distingue la importancia de este proceso socializador para el sujeto, lo que significa comprender el papel de los factores sociales y también entender cómo son apropiados por el individuo los contenidos socialmente significativos para que pueda desarrollarse como una personalidad íntegra. También sobre el proceso socializador hay diferentes enfoques y conceptos que ustedes podrán estudiar en la interacción con los diferentes materiales que le estamos suministrando en las guías y materiales de estudio. Pero lo fundamental es comprender que para entender la socialización tenemos que hacer una mirada no solo desde la sociología, que nos permite diferenciar las condiciones en que tiene lugar este proceso y los diferentes agentes y agencias que intervienen en el mismo, sino también hacer una mirada desde la filosofía que propone y plantea el tipo de hombre a formar en cada sociedad, desde la psicología, donde se evidencian los mecanismos psicológicos que intervienen en ese proceso, que aunque es social, tiene un matiz diferenciador individual, y también desde la perspectiva pedagógica, para poder ver cuáles son los objetivos educacionales, cuáles son las metas, cuáles son los planes de estudio que materializan esas metas y cómo se manifiestan en el currículum oculto otros aspectos que no afloran con tal claridad, pero que están actuando también en las metas y en las aspiraciones de formación de la sociedad. El tema de socialización es un tema esencial para expresar el vínculo que se da entre socialización y educación. Un proceso socializador que puede ser espontáneo y un proceso educador que por diferencia brinda métodos y mecanismos específicos para alcanzar un nivel superior de socialización, y se supone que incluso influye desde la escuela, desde las instituciones educativas, en el resto de las agencias que tienen que estar participando, llámese entonces la familia, la comunidad, los medios. En la formación y desarrollo del sujeto van a influir un conjunto de elementos esenciales. Los principales son los agentes. En la literatura que ustedes tendrán posibilidad de estudiar, verán cómo la familia, los maestros, los medios de comunicación son los factores socializadores por excelencia en las sociedades contemporáneas, independientemente de que mucho se ha hablado acerca de cómo los medios pueden también tener una influencia nefasta sobre la educación de las nuevas generaciones cuando no se le brinda, cuando no se le da el papel adecuado en el contexto y no se logra un balance con el resto de las agencias y agentes que están interviniendo. De hecho, este proceso socializador hay que entenderlo como el proceso mediante el cual las personas aprenden y se conforman de acuerdo a las normas socialmente vigentes en cada medio social. Es decir, hay un conjunto de normas socialmente aceptadas que como sujetos tenemos que apropiarnos de ellos, tenemos que conformarnos a esas normas de manera que podamos entonces permanecer en esa sociedad y transmitir esa cultura nosotros también a otras generaciones. Por tanto, es un proceso mediante el cual el individuo se integra a la sociedad y tiene una gran importancia en el desarrollo y formación individual del sujeto, por supuesto, buscando en esto que ese sujeto pueda tanto hacer la socialización primaria como la socialización secundaria, donde ya aparece la conciencia social, donde ya se adquieren roles, donde ya hay una referencia de grupo mucho más compleja y donde sociológicamente comienza a funcionar esa teoría del rol que permite que podamos comprender ese mundo relacional con el que estamos interactuando. La sociología marxista establece una diferencia entre los niveles de articulación hombre-sociedad, distinguiendo entre el individuo, la personalidad y la individualidad. Es un enfoque interesante que les invito a compartir. Igualmente, la educación, desde la perspectiva sociológica, plantea una interacción personal y una interacción social.
elementos que aparecen en las presentaciones que hemos dispuesto para ustedes y que consideramos que es importante que valoren desde la perspectiva de su preparación. Igualmente es importante distinguir los diferentes contextos de desarrollo de la vida del sujeto. Verán en la bibliografía y en la literatura, en los materiales que le estamos facilitando, cómo se hace una distinción entre lo que sucede en el entorno familiar y lo que sucede en el entorno comunitario. De hecho, la socialización es un proceso bien complejo porque el individuo tiene que simultanear y aprender diferentes roles. Es decir, en la misma medida que un sujeto en un contexto puede ser padre de familia, digamos, en mi caso soy madre de familia, pero cuando estoy en el aula mi rol es diferente, en ese contexto soy profesora y como tal tengo que asumir un rol diferente, ya no soy la madre de familia, en este caso soy profesora, pero en el entorno familiar no solo soy madre, también soy hija, soy esposa, soy hermana, y cada uno de esos comportamientos sociales han llevado a que tenga que hacer un conjunto de aprendizajes. Pero digamos que en mi comunidad ya no soy solamente la madre de familia, la hermana, la esposa o la hija, soy también miembro de esa comunidad y como tal tengo que comportarme e interactuar con el resto de los actores. Por tanto, lo que quiero significar es la complejidad de este proceso socializador, la cantidad de aprendizajes simultáneos que tiene que hacer el sujeto y la necesidad de que este sea un proceso que no sea espontáneo y que tenga que tener determinadas reglas, normas y comportamientos para que el aprendizaje sea agradable, a la par que doloroso, como siempre es el aprendizaje, pero que nos permita apropiarnos de esos referentes, de esos elementos culturales tan esenciales para podernos comportar en sociedad. Igualmente, verán en la bibliografía que se hace referencia a los diferentes planos de socialización del sujeto, donde confluyen el plano horizontal y el plano vertical. La integración en el plano horizontal nos convierte como sujeto en colega o amigo en las asociaciones, colega en el trabajo, pariente de nuestros familiares, vecino, como decíamos, de nuestro vecindario, y participantes del hecho educativo en la escuela, ya sea en materia de condiscípulo o como docente, y nos comporta diferentes rasgos y diferentes roles. Y en nuestra integración en el plano vertical, transitamos de nuestra condición de sujeto hasta nuestra condición de parte de la sociedad humana, pasando por roles diferentes como familia, vecindario, pueblos, ciudades, provincias, estados, países, regiones, continentes, todos los cuales nos van aportando a esa identidad personal diferentes elementos. Por tanto, es importante distinguir sobre las diferencias también que se dan entre la socialización primaria y secundaria en cuanto a la etapa cronológica en que se produce, los procesos de internalización, la atención emocional que tiene que hacer el sujeto a este proceso, la toma de conciencia y el tipo de sociedad que se construye a partir de estos elementos. Si ha llegado hasta aquí en el diccionario de este video, habrá visto todos los diferentes elementos contentivos de la problemática socializadora y le invitamos entonces a seguir compartiendo con los materiales que hemos dispuesto en el aula virtual para que pueda profundizar en los diferentes elementos esenciales de esta problemática. Muchas gracias.